Vamos a tomar 3 versículos, Mateo 28, 18, 19 y 20. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Del versículo 19 es el tema donde estamos tratando este tema hoy, que se llama embajadores de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos. Es un tema que lo he basado con el título Embajadores de Cristo. Como embajadores, nos dice simultáneamente en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Padre, gracias te damos por este maravilloso mensaje, Señor. Tu Espíritu Santo traiga el discernimiento en cada uno de nosotros y que sea glorificado tu presencia, que sea glorificado, Señor, tu misericordia, Señor. En nuestra debilidad, Padre de la gloria, delante de ti estamos dándote la gloria, la honra por lo que tú nos has dado, Señor, a través de este mensaje. Ayúdanos, Señor. Háblanos en tu palabra. Hazte presente y obra en tu palabra. Obra en cada uno de nosotros. Permítenos ver a Cristo y contemplar su hermosura. El versículo 18 dice: toda potestad me ha sido dada. Toda potestad. Cuando habla de que es toda potestad, está hablando de que Dios, que Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y Él nos deja que Él tiene la potestad y que nos da una orden. Cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo en la cruz del Calvario, apenas tenía unos cuantos discípulos. Después de su resurrección, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice que después de que ascendió al aposento alto, habían 120 personas. Eso era todo. Eso era el cristianismo en ese entonces, hasta ese momento. Pero sin embargo, para el año 250 después de Cristo, en el Imperio Romano, los cristianos se contaban por millones, literalmente por millones, a pesar de toda la oposición que tuvieron que enfrentar desde el principio, con todas las persecuciones. ¿Qué fue lo que hizo posible ese crecimiento tan extraordinario? Pues la respuesta es que Jesucristo estaba cumpliendo su promesa en el capítulo 16, 28, capítulo 28 y Marcos 16, 18. Porque dice que Él viene a edificar su iglesia. Él en su soberanía, la predicación de la palabra viene a edificar su palabra, como lo dice en su palabra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, me gustaría que lea 1 Corintios 3:6, cuando él está edificando, dice que Él edifica su iglesia. Marcos 16, 18, que Él edifica, viene a edificar su iglesia, pero también dice en 1 Corintios 3:16, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero vemos que los primeros cristianos tomaron muy en serio las palabras del Señor en Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese es el texto en el cual nos hemos basado como embajadores de Cristo. Hablando de este texto, conociendo lo que es la gran comisión, muchas veces nos sentimos abrumados, aplastados, cansados, desolados, decepcionados, abrumados por la magnitud de la tarea que tenemos todo por delante, y con un fuerte sentido de culpa también por lo poco que nosotros hacemos para la expansión del reino de Dios. Amén. Y ciertamente que sí, deberíamos de sentir dolor y sentimiento por la cantidad de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo. Deberíamos de sentirnos amonestados cuando no recibimos en nuestros corazones el mínimo interés por buscar a los que no le han conocido, o a las personas que no les hemos podido llevar el evangelio. Pues sí, en cierto modo deberíamos de sentir nuestro corazón adolorido, ¿verdad? Pero yo no creo, veamos,
Mateo 28 no es una amonestación para la iglesia. Mateo 28 dice, id y haced. Es una orden. ¿De qué? De la gran comisión. Porque es como que Jesucristo nos está diciendo, dejen de perder el tiempo, como ir y hacer, como háganlo ya. Es una orden. Porque cuando un padre le da una orden a sus hijos, le dice, vayan, hagan. Bueno, pero eso piensa uno que puede ser. Pero esa no es la intención del Señor. Porque el hecho de experimentar un permanente sentido de culpabilidad no es lo que a nosotros nos va a motivar como para salir afuera a motivar y llevar el evangelio a las personas que no conocen el evangelio. La culpa no motiva a nadie. El hecho de experimentar una culpabilidad a nosotros y en todas las iglesias no podemos mejorar nada. ¿Por qué? Porque necesitamos el combustible. ¿Cuál es el combustible que energiza el cristiano? El combustible posee varios componentes. Por ejemplo, el combustible sabemos que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el poder y la gloria de la majestad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es el combustible, porque tú y yo no podemos hacerlo solos. No podemos hablar por sí mismos, pero cuando lo hacemos, porque admiramos la obra redentora que Dios hace en nosotros, no podemos sentirnos culpables, porque en cierto modo estamos siendo formados y capacitados para ver la gloria, la majestad, la hermosura de nuestro Señor Salvador Jesucristo en nuestras vidas. No podemos sentirnos tristes. Por eso, mezclado con el gozo, la gratitud y el amor y el agradecimiento por ese gran Dios y Salvador que de gracia nos ha rescatado a nosotros, no nos podemos sentir mal. Pero la palabra nos describe que Él es inconmovible. Y como Él es inconmovible, tú y yo estamos a los pies de Él. Gloria a Dios, porque estamos abriendo el corazón para aprender de Él. Y estamos tomando el combustible que es el Espíritu Santo, que es el que nos mueve para mover el Evangelio hasta lo último de la tierra. El objetivo es que nosotros comprendamos que cuando escuchemos hablar del Evangelio, cuando escuchemos escuchar la formación y la enseñanza del Señor, lo importante es que usted y yo podamos analizar qué Dios ha hecho en mi vida y qué puedo hacer yo por otras personas que estaban en el mismo estado que yo estaba. Entonces, cuando Mateo 28 dice ir y hacer, entonces nos trae una confrontación a nosotros mismos. ¿A qué? A evangelizar. ¿A qué? ¿Y qué es evangelizar? A llevar la misericordia, porque es lo que produce, energiza nuestra vida para poder llevar la salvación a otras personas. Pero bien, vamos a ver en primer lugar, vemos que es la suprema autoridad de Jesucristo la que sustenta y define la gran comisión. No podemos saltar al versículo 19, hermanos, sin pasar por el versículo 18. Veamos. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí vemos que hay una conexión entre la autoridad de Jesús y el cumplimiento de la gran comisión. Queremos salir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque a Jesús le fue concedida toda potestad y toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, todo eso puede crear un problema en nuestras mentes cuando creemos que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Si Jesucristo es Dios y no ha tenido esa autoridad, entonces, ¿por qué Jesucristo después de la resurrección dice que le fue dada toda la autoridad en el cielo, en la tierra? Él es Dios. Entonces, la pregunta es, ¿quién le concedió esa autoridad? ¿De dónde vino esa autoridad? ¿Cómo adquirió esta autoridad? Pero el mejor comentario que tenemos es la palabra de Dios. Tú y yo tenemos las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda a entender en Mateo 28, versículo 18. Juan, capítulo 17, vea por favor, vea lo que dice Jesucristo. Me gusta mucho lo que dice Juan 17, 1. Dice, lo pueden notar, todo el capítulo
17. Anótenlo. En la oración dice, Jesucristo tiene una conversación entre el Señor Jesucristo y el Padre. Entonces, Él nos permite ver esta conversación. Esto habló Jesucristo. Dice, oh, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Por cuanto le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. A todos los que le distes. Oiga, Dios el Padre le confirió a Jesús en su calidad de Mesías, como el Dios encarnado que vino a redimirnos de nuestros pecados. El que se hizo hombre, lo que vimos hace poco, ¿para qué? Para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios el Padre le confirió a Jesucristo el poder y la autoridad, todas las ovejas que desde antes de la fundación del mundo le había regalado al Hijo. ¿Ve? Ahora, escucha lo que dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Esas ovejas fueron elegidas por quién? Por el Padre, desde antes de la fundación del mundo, para que Dios le diera vida a través, por medio del sacrificio. Tú y yo ahí estábamos. Ahora, mis hermanos, ¿podría haber algún incentivo más grande como para predicar el Evangelio? ¿Cuáles son esas ovejas? Esas ovejas que el Padre le dio al Hijo. Sí sabemos que Jesús tiene potestad para darle vida eterna a través de la predicación de la palabra. Él tiene potestad. Ahora, una vez más veamos la pregunta que hicimos hace un momento. Si el Hijo es Dios, es uno con el Padre, ¿por qué fue necesario que el Padre le diera esa autoridad? ¿Por qué? Pregúntese esa pregunta. Ahora, coloquemos en contexto la gran comisión en la historia que se narra en todas las escrituras. Veamos, es como la gran comisión. Veamos como, por ejemplo, hay toda una historia detrás de todo, detrás del capítulo 28 de Mateo. Inicia en Génesis 1. Génesis 1, anote Génesis 1. Es cuando Dios manifiesta su gloria, el despliegue de su gloria. Dice que crea al hombre. Génesis 1:26. De 1:26 al 28. Es un texto que usted ya se lo sabe. Es un texto que usted de memoria se lo sabe. Pero bueno, vamos a mencionar algo que usted puede entender para poder entender lo que estamos viendo, lo que dice. Haga cuenta y caso de que vamos a hacer un recorrido rápido, ¿verdad? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplíquense sobre la tierra, sojúzguela, señoreen los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos, Dios creó a Adán y le dio una esposa, ¿verdad? Adán fue creado a la imagen de Dios, su esposa también. Los dos fueron creados a la imagen de Dios, con el propósito de que esta primera pareja de esposos llenara la tierra de imágenes vivientes de Dios, como tú y yo, para que esas imágenes vivientes de Dios, regadas por todo el planeta, rigieran toda la tierra, llenaran de personas a la imagen de Dios. Ahora, póngalo en el disco duro ese pedacito, a la imagen de Él. ¿Por qué? Porque es extremadamente importante para comprender qué es la Gran Comisión. La Gran Comisión se encuentra vinculada con esta relación desde el principio. Aquí está la Gran Comisión que fue zarandeada por Satanás en Génesis 3, anoten Génesis 3. La historia que usted conoce que ellos como seres autónomos, llenos de rebeldía, pues flaquearon, no se desintegraron, pero se deformaron, se distorsionaron. ¿Por qué? Porque desobedieron. Pero parecía que no se iba a cumplir el propósito de Dios, porque el propósito era llenar la tierra de seres vivientes a su imagen. Pero ¿sabe qué? Satanás nunca se puede salir con la de él. Nunca, porque Dios es poderoso.
Así de que Dios, en vez de exterminar la raza humana, en Génesis 3:15, anote, Él prometió redención a través de un ser humano, un redentor nacido de mujer, un hombre como tú y yo, el segundo Adán, el postrer Adán, como le llama Pablo al Señor Jesucristo en 1 Corintios 15. Y ese postrer Adán habría de revertir todos los efectos de la caída, incluyendo el hecho de restaurar la imagen de Dios que quedó distorsionada en nuestra vida. Eva es la madre de todos los vivientes. ¿Por qué? Porque un descendiente suyo habría de revertir la maldición en bendición, trayendo vida a través de su muerte. Más adelante, la obra redentora, vemos que es Abraham. Y le dijo, a través de ti, lo que Adán perdió en el paraíso va a ser recobrado por este Adán, que es nuestro bendito Señor Jesucristo, en Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Dice, a su descendencia, dijo, a su descendiente, ¿quién es Cristo? Cristo es el gran descendiente de Abraham. Como vimos, nuestro Señor Jesucristo, Él sí llevó a la cabalidad la ley. Jesucristo sí lo hizo. Ningún ser humano lo pudo hacer. Jesucristo sí lo hizo. Ahora, entregó su vida, hubo un gran intercambio y se hizo maldición. ¿Para qué? Para resucitar al tercer día y sentarse a la diestra, a las alturas, con gran autoridad, con poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en todos los siglos venideros. Ahora, ¿usted sabe lo que significa eso? Hay un hombre sentado en el trono. Hay un hombre sentado en el trono. El postrer Adán, a quien el Padre le concedió una autoridad, la autoridad que Adán perdió en el paraíso. Jesús de Nazaret, el hijo de María, fue entronado en las alturas, en la autoridad que gobierna en todo el universo, como rey de señores, rey de reyes. Se humilló hasta los sumos, llegando hasta la muerte de cruz. Se despojó de su gloria, dejó su realeza hasta los sumos. Él se despojó, él dejó su gloria, dejó toda su gloria, dejó su poder, su autoridad, y vino a entregar su vida por ti y por mí. Okay. Lo que estamos viendo es la realidad que se encuentra atrás de Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada. Allí radica. El Hijo siempre tuvo la autoridad, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Pero como calidad de Mesías, fue concedido, porque Él es Dios. Pero como hombre, como hijo, le fue concedido. Porque Él es el segundo Adán. Jesús es el Señor. Él gobierna sobre todo. Sobre las inmensas galaxias hasta lo más pequeño. Él ejerce su poder y autoridad sobre todas las cosas creadas, absolutamente todas, y sobre todas las acciones de los hombres, de los ángeles buenos y ángeles malos. De manera, mis hermanos, que es imposible que alguien pueda impedir que Jesús, es imposible que alguien más pudiera haber hecho algo así. Jesucristo es el soberano del universo. Nadie puede impedir que las ovejas vengan a mí, dice, para ser restauradas a la imagen de Dios. Ese es el propósito de Dios. No hay gobierno humano que nos pueda detener. Dice, no hay religión, no hay nada que nos puede retener, porque son míos, ustedes son míos. No importa que sean los del Islam, que vivan en el Corea del Sur, que estén llenos de apostasía, que estén llenos de pecado, que estén perdidos en la inmundicia. No importa, dice, son míos, son míos, son míos. Pero esa autoridad suprema de Jesús es esa es la que vemos que se hace. Mateo 24:14, vea. A través de la predicación. A través de la predicación será predicado, dice. Este evangelio va a ser predicado. ¿Por qué?
Porque a través de este evangelio es cuando son alcanzados esas ovejas que el Señor dice. Y Él dice, este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces será el fin. ¿Por qué? Porque lo dice, ¿quién lo dice? Jesucristo. Jesucristo va a llegar, dice que el evangelio va a llegar hasta donde tiene que llegar y luego vendrá el fin. Ahora tendremos que tener la confianza de poder llevar el evangelio a través del poder del Espíritu Santo, porque un día estaremos en su presencia cantando al Cordero que fue inmolado, digno de recibir la gloria, el poder, el honor, la alabanza. Él es digno. Un día estaremos estaremos tú y yo, puertorriqueños, mexicanos, estadounidenses, colombianos, americanos, peruanos. Todos estaremos delante de la presencia del Señor. Este es el propósito. La predicación del evangelio no puede detener. Es la suprema autoridad de Jesús la que define y sustenta la gran comisión. Y esta es la gran comisión. Ahora veamos como segundo punto, la amplitud y profundidad de la gran comisión. Es amplia y profunda. ¿Por qué dice? Veamos el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Por qué dice id y haced discípulos? Que tenemos que enseñarles quién es el camino, como nos habla en Juan 14:6. ¿Por qué? Porque en un solo nombre que es Jesús. Y le dijo, que le preguntó, porque hay mucha incredulidad, hay mucha negatividad, hay muchas personas que le van a contradecir, que le van a despreciar y no le van a recibir. Hay muchas personas que no van a escuchar, pero no se preocupe, que no lo van a despreciar. No te desprecian a ti, sino que desprecian al Señor. Gracias. Porque cuando alguien te desprecia al Señor. Alguien no te recibe, no recibe al Señor. Está despreciando al Señor, está cerrando la puerta al Señor. Tú no te preocupes. Mira, Tomás le decía, Señor, pero ¿cómo sabemos? Tú dices que te vas a ir, ¿y para dónde te vas a ir? Entonces le dice en Juan 14, anote Juan 14, todo el capítulo. Entonces puede usted ver, así de igual forma como Tomás, como Felipe, ¿verdad? Que el otro le decía, Señor, Felipe, muéstranos al Padre, pero ¿hasta cuándo he estado con ustedes? Porque hay muchos. Pero usted no se preocupe por eso. Usted llévele la palabra, llévele 14:6, dígale, porque Jesucristo dice, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, oh sí. ¿Cuánto tiempo? Le dijo, mire, me llama mucho la atención, le dice, en el versículo 7, si me conocieseis también a mi Padre, conocerías, y desde ahora le conocéis, porque me has visto, ¿verdad? Que hace discípulos. Entonces, usted no se preocupe. Escuchen o no escuchen, reciben o no reciben, lo desprecien o no, le tiren las puertas, usted haga discípulos. Usted lleve la palabra. Usted, el evangelio que usted ha recibido, esa palabra que le ha dado felicidad, a usted le ha abierto el corazón y le ha mostrado un camino mejor y una vida diferente. Usted llévelo, porque hay personas que lo necesitan. Aunque no pueden en ese momento entenderlo, usted llévelo. El poder de Dios está en usted, porque hay ignorancia y dureza en sus corazones, y por eso la dureza de su corazón ha entregado al pecado, y eso las personas están atadas. Pero dice el Señor, bueno, dice en Efesios 4, ustedes no han aprendido así. A Efesios 4, anote por favor Efesios 4:17. ¿Por qué? No se trata de aprender un conjunto de doctrinas. Sí, lo que nosotros tenemos que enseñar es a Dios, a Jesucristo, predicarle a Jesucristo. Es Jesucristo con la conexión en el libro de Génesis nos muestra que es el Dios invisible, porque dice, tiene que llenar la tierra de imágenes. No imágenes, sino a la imagen de Dios, porque Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen visible de Dios. Veamos, dice que Él es el resplandor de su gloria.
La expresión Hebreos 3, es la expresión de su gloria, la imagen misma de la sustancia de Jesucristo. Lo que al primer Adán debió haber hecho junto con su esposa, de llenar de imágenes vivientes a la imagen de Dios, ahora lo está haciendo Jesús. ¿Con quién? Con su esposa. ¿Y quién es la esposa de Jesús? La iglesia. Ahora ve usted la conexión. Dios creó a Adán y le dio una esposa. Entonces, como no pudieron ellos, ahora Jesús y su esposa somos nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, ve la conexión que hay. Esa es la conexión. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, y siendo hombre es Jesús, y con su esposa, que somos nosotros, porque Adán y su esposa no lo pudieron hacer. ¿Ve? Ahora, Adán y Eva debieron haber procreado, pero cayeron. Ahora es por regeneración. Entonces Pablo dice: yo los engendré por medio del evangelio. Ahora es nuevo nacimiento, es regeneración a través del Espíritu de Dios. Entonces Jesucristo y la iglesia, Jesucristo y nosotros. Jesucristo es increíble. Jesucristo pudo haber hecho la obra de evangelizar y sin la intervención de nosotros, pero mire qué privilegio tan grande el Señor nos ha dado. Él ha decidido usarnos a nosotros, la esposa de Jesús. ¿No es un privilegio grande? A través de la proclamación del evangelio en el Espíritu Santo, para congregar a su pueblo de todas las familias, de todo lugar. Segunda de Timoteo 2:10 dice: yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Entonces, bueno, Pablo dice en ese versículo, usted puede decir: pero si son escogidos, entonces ¿por qué se preocupa si se van a salvar como quieran? No, el Dios que escogió las ovejas de Jesús también escogió el medio para cual las ovejas van a ser salvas, que es a través de la evangelización. ¿No entendemos? Amén. ¿No entendemos eso? Amén, amén. Ahora, mire, como, sí me doy a entender. Mire, usted y yo no tenemos por qué decir: oh Señor, hay tantos misterios que nosotros no entendemos. Pero si Él escogió que la predicación sea la iglesia la que lo lleve, que somos nosotros, salir a predicar el evangelio, llevar al evangelio. Pablo decía: todo lo soporto para que otros también alcancen la salvación. Pero no entremos en raciocinio de comprender por qué Dios hizo eso. A Dios así le plació. Es increíble lo que Dios hace. Es increíble. Segunda de Corintios 4, vean. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Dice, porque segunda de Corintios 4, del 3 al 5. Anóteme segunda de esta cita, por favor, quiero que me la anote. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está, dice, aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Está diciendo que si nosotros el evangelio, que es la palabra que hemos recibido, la tenemos guardada, encerrada, y no la hablamos, no la llevamos, sino que solo para nosotros, entonces para los que se pierden está encubierta también. Eso dice en el versículo 3. Y en el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire qué interesante, qué interesante. El versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Vea lo que dice. No nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios que mandó fue que de las tinieblas resplandeciese la luz. Porque el incrédulo está ciego. Él no puede ver la gloria del evangelio que tú predicas. No lo puede ver. Pero vea lo que dice en el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo
Pablo nos explica bien claro que es a través de la predicación, a través de la palabra, a través de la enseñanza, porque el Espíritu Santo viene con poder y gloria que de las palabras que tú hablas, el Espíritu de Dios convence, porque tú eres el que tienes que llevar esa palabra. Tú solo abre tus labios y habla, y lleva el Evangelio, lleva esa palabra de consuelo, del bálsamo. ¿Por qué? Dice que las personas están con una venda, pero tú y yo somos embajadores. Somos embajadores. Pero, ¿sabe qué? Jesucristo ruega a través de nosotros. Ruega. Imagínense, Dios ruega. El rescate de los perdidos no es, mire, el rescate, usted puede decir, hay que ir por rescatar a los perdidos. No, no es nuestra misión rescatarlo. Es la misión de Dios, pero que a través de nosotros. Porque dice, yo voy a edificar mi iglesia. Ustedes no van a edificar. Lo dijo en Marcos 16, 18. A través de la iglesia. Edifica a través de la iglesia. Oiga, por ejemplo, un bisturí. Usted no puede operar un bisturí. Pero el médico, el cirujano, sí sabe usar el bisturí. Tú eres un bisturí en las manos de Dios para llevar la obra de redención y llegar a los corazones que están encarcelados y las personas que están perdidas, para que le resplandezca la obra de nuestro Señor Jesucristo sin ninguna traba y sin ninguna trampa, porque el Espíritu de Dios los convence. Nosotros no vamos a llevarlos, porque yo he escuchado esas expresiones. No, tú y yo somos instrumentos. Pero como Él nos ha justificado, dice, somos justos porque llevamos su palabra y vamos a resplandecer delante del Señor. Pero Él es el que hace la obra en la persona. Nuestra misión es hablar, usar nuestros labios, usar como estemos, donde estemos, con quien estemos. Nosotros no podemos quedarnos con nuestros labios cerrados, porque la evangelización también no solamente es verbal, es nuestro testimonio, porque al llevar el testimonio, al llevar la palabra, si usted tiene al alcance la predicación de la familia, la predicación, las personas que te rodean. Vean Lucas 24 lo que dice, vean Lucas 24, vean lo que dice. Lucas 24, por favor. 24:45. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ven el versículo 47 lo que dice. Se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? Jerusalén es nuestra casa, Jerusalén es nuestras familias, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay muchas personas que hacen todo al revés, se van a lo último de la tierra a predicar, eso es una locura muy grande, porque la palabra dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra será predicado este evangelio. Pero no es que el Señor quiere, agarra tus matatas, agarra tus maletas y vete a predicar el evangelio. Es una locura eso. Tú y yo tenemos que edificar nuestro Jerusalén en nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros vecinos, el lugar donde estamos nosotros, Samaria más allá, Judea más, pero hasta lo último de la tierra. Otros se van a encargar de hacerlo, pero a veces literalmente las palabras son interpretadas literalmente y no son literalmente. Por eso hoy nos está hablando, vea Efesios 4, por favor, 4, 11 al 16, vea lo que dice. Esa es la misión. Tú y yo predicar para el arrepentimiento y perdón de pecados. Jesucristo pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario para todo aquel que cree en Él. Dios nos da el privilegio. Somos un bisturí para hacer una operación de corazón abierto, ¿verdad?
y el cirujano es el Señor. Y Jesucristo quita del corazón duro, del corazón de piedra, y pone un corazón de carne. Esto es lo que sucede. Él de su voluntad nos hizo nacer a nosotros por la palabra, porque somos regenerados y nacimos de nuevo. Nosotros nacimos de nuevo, porque nosotros no, la razón por la cual estamos nosotros aquí predicando la palabra de Dios, estamos aquí parados, ¿para qué? Y enseñando a través de la palabra, porque es la palabra que tiene el poder de producir el nuevo nacimiento en personas muertas que no tienen vida, personas muertas. ¿Por qué? Es que estamos muertos, hermanos, estamos muertos. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo así, usted sabe, un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una tarea bastante dura, bastante pesada, pero quiero darles un ejemplo muy, muy fácil. Quiero darles un ejemplo. Le quiero dar un ejemplo de un mensaje literal. Por ejemplo, digamos, aquí es un cementerio. Es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo yo así, ¿verdad? Y voy a coger una tumba. Es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo nada más. Es para que podamos entender todo esto lo que acaba de decir. Entonces vengo yo y le puedo decir a esa tumba, por ejemplo, llamado, ¿cómo dice ahí? Bueno, imaginariamente, ¿va? Ok. Oh, se murió. Vamos a ver. Es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Entonces, haciendo un ejemplo yo, por ejemplo, Luciano. Estoy frente a la tumba de Luciano. Luciano, levántate. No se levanta nadie, ¿verdad? No se levanta nadie. Bueno. Ahora, fue un ejercicio así nomás. Y alguien pregunta, que fue algo bien estúpido un ejemplo bien estúpido ese, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? De ahora en adelante eso es lo que tú vas a hacer. Hablarle a muertos para que resuciten. ¿Y qué duro va a ser? ¡Levántate! ¡Cristo te ama! Y no se oye, no se escucha, no se ve, no se siente, te ignoran, te desprecian, te dan la espalda. No te preocupes. La comisión es como que tú vas a ir al cementerio. Imagínatelo. O sea, no te molestes si las personas no te escuchan. Esa es la misión de la gran comisión. No te preocupes. Tú habla, tú lleva la palabra, tú llévala, tú habla, porque eres instrumento en las manos de Dios. Recuerda que Jesucristo es el que edifica la iglesia. Tú eres el bisturí, Él es el médico, Él es el cirujano. Y si Luciano no se levantó, bueno, tú le llevaste la palabra. No te preocupes. Entonces, eso es lo que tú y yo hacemos. Eso es lo que tú y yo hacemos, la gran comisión. Todos los días. Así es de que, qué duro es eso, ¿verdad? Eso es duro. Bueno, la gran comisión. Pero veamos como embajadores de Cristo. Veamos, retornemos a Mateo 28, versículo 20. ¿Qué es lo que dice? He aquí, yo estoy todos los días. Ahora, cuando dice yo estoy contigo todos los días, qué difícil es. Qué difícil es cuando dice, pero ¿cómo dice el Señor que está conmigo? Si vea que cómo me hace la guerra, cómo me maltratan, cómo me insultan, cómo me hablan, cómo me dicen. Ay, y tú dices que estás conmigo todos los días, Señor. Ay, sí, qué belleza. Sí, Señor, y ves cómo me dan de calderazo, cómo me insultan. Vean en mi propia casa cómo me... No, porque es fácil amar al que nos ama. Vea Efesios 4:11. Dice que Él mismo constituyó a unos, Él constituyó a todos los santos para la obra del ministerio. La predicación de la palabra es porque el Señor te preparó, te levantó, y lo siguiente es
¿Cómo vas a ser edificado? ¿Para qué dice? Para que Efesios 4 del 11 hasta el 16. Podemos comprender, como dice, he aquí yo estoy contigo, pero venimos a comprender que la plenitud de Cristo está en nuestras vidas para que ya no seamos niños fluctuantes y no seamos llevados por estratagemas de hombres que usan artimañas del error para desviarnos. Y que empiecen a involucrarnos, a enseñarnos unas doctrinas extrañas y palabra que no está concertada, que no está en la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos ayuda y nos hace crecer al saber que Él está en nosotros. Porque cuando Él dice que está en nosotros es que nos está edificando, es en la iglesia. Cuando tú recibes lo que Dios te está trayendo en su palabra, no con chistes, no con distracciones, no en enredos que no hablan de la santidad que está involucrada, porque la santidad no se puede quedar fuera. Porque cuando en Mateo 28 dice, ¿cómo se va a edificar la iglesia? ¿Cómo se va a edificar? ¿Cómo se va a... Jesucristo edifica la iglesia, pero tú y yo llevamos esa palabra, ¿para qué? Para que busquen el camino de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean regenerados y formados, porque van por un proceso de santificación, porque de forma, así como nosotros guardamos lo que Dios enseña a nosotros, no lo vamos a aprender solo leyendo, hermanos. Amén. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque los frutos del Espíritu lo vamos a ver cuando empiecen los ataques alrededor en nuestras vidas, cuando empiecen las opresiones y las dificultades en nuestras vidas, y la reacción que tenemos nosotros es ahí la edificación. ¿Cómo estamos siendo formados? ¿Por qué estamos siendo formados? Mateo 28:20. Yo estoy contigo todos los días. No puedes decepcionarte, no puedes tirar la toalla, no puedes volver atrás, no tienes que retroceder, tienes que mantenerte firme, no te apartes ni para la derecha ni la izquierda, no te distraigas. Amén. Nos está diciendo, nos está dejando saber, yo estoy contigo. Amén. Porque usted y yo estamos en remodelación. Todos estamos en remodelación. No es posible que podamos ser como Jesús sin amar como Jesús, sin ser pacientes como Jesús. Es imposible. Entonces, ve, la santificación de santidad es un proceso, es progresivo. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque eso es un problema, porque somos humanos. Y la carne salta, la carne brinca y la carne reclama. Pero entonces, así es como Él viene. Entonces nos viene mostrando a nosotros el poder del Espíritu Santo. La promesa que anima, fortalece, ¿vea? En el cumplimiento hebreo, Hechos 1:8. Vemos la autoridad de Jesús es la que define. Ya vimos lo que es la comisión amplia, lo que es hacer difícil. No es nada superficial. No es solamente contentarse con una persona, sino es darle el seguimiento, hacer discípulos, es enseñarles a Jesús, aprender a conocer a Jesús, que sea enraizado Jesús en nuestras vidas. ¿Y cuál es la promesa? Si nosotros, cuando Hechos 1:8, el que posee toda la autoridad en el cielo y tierra, ha prometido estar con nosotros todos los días, y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo estoy contigo, dice, no temas, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré siempre, todos los días. Entonces, tú y yo no podemos olvidar y saber que somos esos instrumentos en sus manos. Y como instrumentos, Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar, porque Él está edificando nuestras vidas para edificar a otras personas también. ¿Ve qué maravilloso? Gloria a Dios. Qué maravilloso es la gran comisión. Es un privilegio grande que Dios ha establecido, dejó establecido y plasmado para que lo hagamos conforme dice su palabra, pero conforme su palabra.
conforme su palabra. Gloria a Dios, no es un privilegio grande, hermanos. Amén. Entonces no nos desanimemos. Yo estoy contigo, dice Isaías 41:10. No tengas temor, no te desesperes, porque yo no te voy a desamparar, no te voy a dejar en medio de las luchas, de las tribulaciones, de las pruebas. No importa, yo estaré siempre contigo, siempre voy a estar a tu alrededor, porque es difícil cuando tú te conviertes en una atalaya, en un instrumento. De igual forma viene la guerra, vienen las luchas, vienen las dificultades, vienen los ataques de Satanás en contra de tu vida, porque tú estás en el nombre de Jesús arrebatándole las almas al diablo. Entonces no podemos perder el tiempo, no podemos detenernos. Tenemos que convencer, saber y hacer que Jesucristo haga raíz en nuestras vidas y que se profundice lo que es y quién es Dios, quién es Jesucristo en mi vida. Él es el que me levantó, el que me levanta, el que me forma, el que me capacita. Él es el que habla a través de mis labios. No podemos callarnos. No podemos callarnos, por muy dura que sean las personas. Tú no te preocupes, porque el Espíritu Santo es el que convence. Él es el que convence. Tú habla, tú llevas la palabra y Él es el que hace la obra. Bendito el Señor. Gracias te damos, Padre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le damos gloria al Señor por las maravillas, porque el milagro más maravilloso